Bueno, mis hermanos, mi Jesús les bendiga a todos. Continuando con todos estos videos que hemos realizado y que espero les ayude mucho. Hoy me gustaría que nos introdujéramos un poquitito en todo lo que es el trabajo ya un poquitito más duro. Es por darle solamente un- un adjetivo, ya que todos los trabajos tienen la misma importancia dentro de la obra del Señor. No es que uno sea más importante que el otro. No vamos a denostar ni vamos a pensar de que el portero tiene mayor importancia que la del coordinador. Sí, hay trabajos que llevan un poco más de trabajo como es la coordinación. La coordinación yo creo que lo vamos a dividir en más de un video, porque hay varias cosas que tenemos que abarcar. Desde el inicio de la coordinación, tenemos que pasar por la ofrenda, tenemos que pasar por la oración de los enfermos, tiene que pasar como por varias etapas. No hay no podemos nosotros decir que hay una estructura clara en relación a lo que es la coordinación. Y cuando digo que no hay una estructura clara, me refiero a que nada nos dice que es una regla el orar por los enfermos antes que la ofrenda, o que la ofrenda sea, no sé, pues a la mitad de la reunión y no antes de entregarle al coordinador. Pero así hay ciertos lineamientos que nosotros podemos seguir, y es por eso que normalmente vemos de que pareciera tener una estructura, pareciera ser que todos lo hacen de la misma manera. Lo primero que tenemos que decir es que la coordinación, tenemos que tratar de definir qué es la coordinación. Y digo tratar de definir porque escrituralmente no sé si tenemos alguna base. Yo por lo menos en estos momentos no recuerdo de que tengamos una base como escritural para hablar acerca de la coordinación, salvo lo que sucede en los libros de Nehemías cuando fueron abiertos los rollos, ese tipo de escrituras. Entonces quiero ser un poquitito más macro y no irme tanto a la parte fina en la escritura, porque la idea es que podamos entender bien el concepto de lo que estamos haciendo. La palabra coordinar habla por sí sola y habla precisamente de ordenar. Por lo tanto, el que está adelante, el que coordina, es el que ordena la reunión. Cuando ya tomamos este concepto, nosotros ya tenemos que entender de que ahí ya hay una responsabilidad bastante importante. Ordenar una reunión tal vez podría ser fácil. En mis labores diarias, tal vez yo hago reuniones todos los días con los coordinadores y les indico cómo estuvieron el día anterior y muchas otras cosas. Pero cuando esto se trata de mi trabajo, se trata de Mercado Libre, etcétera, cosas así. Pero coordinar la reunión de los santos, coordinar la reunión del Dios vivo, cambia la perspectiva completamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que coordinar? Tenemos que coordinar que todos los hermanos oren a la vez, tenemos que coordinar que todos los hermanos canten juntos, tenemos que coordinar la alabanza, tenemos que coordinar cuando se pasa la ofrenda. ¿Qué es lo que coordinamos? Es un todo. Por eso los lineamientos más básicos parten desde el momento cero. Primero, los horarios. La coordinación tiene un horario de inicio, pero no tiene un horario de término. Al igual que la predicación, nosotros podemos decir que la predicación parte en X hora, pero no sabemos en qué momento va a terminar, porque esta está dirigida por Dios. Ambos trabajos están dirigidos por Dios. Por ello tenemos que entender de que como es un trabajo dirigido por Dios y es un trabajo que se hace para Dios, tenemos que hacerlo de alguna manera especial y que sí está enmarcada en la Escritura. Y ahí es donde nosotros entramos en lo que la Escritura dice: todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la coordinación, nosotros tenemos que partir nuestra reunión siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Antes de hacer cualquier cosa, antes de orar, antes de leer una escritura, antes de hacer una intervención o presentar alguna explicación de algo, lo primero se da comienzo en el nombre del Señor Jesucristo. De ahí en adelante se puede leer una escritura, se puede comenzar orando, se puede comenzar cantando, se pueden hacer muchas cosas. Un momento, espérenme, por favor. Ahora sí, perdón, justo vinieron a
Déjame un paquete. Entonces, cuando partimos en el nombre de Jesús, nosotros ya entramos en un ambiente distinto. Es como que nosotros abriéramos una puerta a lo que es la bendición. Por eso tenemos que hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que siempre recordar de que este es el nombre que a nosotros nos entrega salvación, que este es el nombre que a nosotros nos entrega vida, que este es el nombre que nos da libertad. Y por otro lado, en Padre de las Casas nosotros hemos determinado de que uno de los eslogans, y me encanta, el eslogan que tenemos es Jesús es nuestro centro y esa es nuestra realidad. Por lo tanto, no podemos dejar de lado el nombre de Jesús. Por más que los nervios nos ataquen, por más que los nervios nos golpeen, nosotros tenemos que entender de que el lineamiento, no el lineamiento, perdón, que la premisa principal del inicio de todo es hacerlo bien. Y eso no significa partir en el nombre del Señor Jesús. Luego de ello, la mayoría de los coordinadores lo hace de la misma forma, parte leyendo una escritura y entre comillas exhortando alguna escritura. Normalmente yo recomiendo, esto no es una imposición, yo recomiendo que sea una escritura que inste al avivamiento. Ahora, para la coordinación nosotros tenemos que saber qué es lo que se está haciendo, por qué estamos llegando a esta instancia y cómo tenemos que dirigirnos nosotros a la membresía y qué es lo que tenemos que hacer entender a la membresía. Pero para poder hacer entender algo a la membresía, primeramente tenemos que entenderlo nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es lo que se hace en la coordinación? ¿Se ora por los enfermos? Sí. ¿Se pide por las peticiones? Sí. ¿Se pasa la ofrenda? Sí. No sé, podrían hacerse otras cosas, pero lo que se me viene a la mente es como eso. Pero, rayos, me viene a molestar, esperemos un poquitito. Entonces, tenemos nosotros que primero que entender el concepto de lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos adorando a Dios. Primero, nosotros somos los que tenemos que adorar. Si nosotros no adoramos, es muy difícil de que la iglesia lo haga. Entonces, tenemos que entender que nosotros no somos solamente los que coordinamos, sino que somos participantes de la reunión. Bajo ese concepto, nosotros tenemos que darle toda la libertad. Si no logramos comprender de que nosotros no estamos adelante como para que los demás hagan y nosotros seamos los que estamos dando órdenes, creo que estamos bastante mal. Por eso tenemos que comprender lo que la Escritura dice. La Biblia habla acerca de cómo tiene que ser la adoración en el momento de la coordinación. Y es David el que habla en el Salmo 100. David cuando habla acerca de esto en el Salmo 100 tiene unas palabras pero muy, muy hermosas y muy precisas en relación a esto. Y el Salmo 100 en el versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Es decir, lo primero que nosotros tenemos que comprender, y digo, nosotros tenemos que comprender, antes de que lo pueda entender la iglesia, tenemos que comprenderlo nosotros. ¿Cómo tenemos que llegar a la iglesia? Entrar por sus puertas con acción de gracia. Es decir, cuando nosotros ingresamos, el Salmo 100 a todo esto es una alabanza muy hermosa, después usted léala tranquilamente. Pero dice, entrad por sus puertas con acción de gracia. Es decir, que cuando nosotros cruzamos el umbral de la puerta, por esto es transversal, no podemos solamente achacárselo a la iglesia. Muchas veces los predicadores, coordinadores, incluso ministros tienen la desfachatez de decir la iglesia está pesada sin hacerse una autoevaluación de cómo he adorado a Dios. Porque es más fácil criticar que decir yo lo hago, si el otro no lo hace, me da lo mismo, yo lo hago. Entonces, vamos entendiendo esas cosas. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Es decir, lo que la iglesia tiene que entender y lo que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros cruzamos el umbral de la puerta, nosotros ¿a qué venimos a la iglesia? Nosotros venimos a dar gracias a Dios. Eso es lo primero. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Y luego dice, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecir su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, este concepto de adoración es el concepto que nosotros tenemos que inculcar a la iglesia, es el concepto que nosotros tenemos que mantener en nuestras coordinaciones. Es decir, que nuestras coordinaciones lleven a la gente, lleven a la membresía a adorar a Dios. La gente y la membresía, estoy haciendo una diferencia entre la gente y la membresía, porque muchas veces llega
personas que no son de la iglesia, que no están acostumbrados al ritmo, ni están acostumbrados a lo que se hace en la iglesia. Y ahí es donde entra la coordinación, el enseñar. Esto es una enseñanza constante. Entonces, el decirle a nuestros hermanos y el decirle, nuestros hermanos ya están más acostumbrados en Padre Las Casas, yo lo he dicho un montón de veces, o sea, tenemos una conexión, pero muy hermosa con nuestro Dios. Entonces, no nos cuesta mucho entrar en la presencia del Señor, pero el que viene de afuera sí le va a costar. Y a Él es el que tenemos que enseñar. Por eso tenemos que entender nosotros el concepto de que entramos por las puertas y entramos dando gracias. Por sus atrios entramos alabando. Y así, si nosotros lo hacemos de esa manera, todos los que están delante nuestro, porque nosotros somos los que estamos ahí observándolos a ellos, van a hacer exactamente lo mismo que nosotros, y es adorar. Pero si usted, como predicador, coordinador, obrero del altar, evangelista, pastor, etcétera, etcétera, usted no adora, ¿cómo le puede pedir al resto que adore? Yo se los dije en un video anterior, yo tengo años de experiencia en toda esta cuestión y he visto de pronto pastores que están apáticos así, observan la membresía, todo lo que pasa. Y cuando se suben a uno de los púlpitos, cuando les entregan el lugar, ellos quieren que todo el mundo alabe. ¿Y por qué no alaba? Y le reclaman a la iglesia que por qué no alaba, si la iglesia lo vio que no estaban alabando, que ni siquiera eran capaces de palmear las manos. Entonces, no podemos pedirle al resto que haga lo que nosotros no estamos haciendo. Primero somos nosotros. Primero la adoración tiene que provenir de nosotros. Primero, nosotros tenemos que constituirnos en un adorador para pedirle a otros que sean adoradores. Entonces, tenemos que entender que la coordinación, esto es lo básico, y estamos recién en el inicio de la coordinación. Por eso, en todos los trabajos, en todo, absolutamente en todos los trabajos que nosotros realizamos, nosotros tenemos que siempre comprender que sin la presencia de Dios no podemos hacer nada. Tenemos alabanzas ilustres, sin Dios nada somos en el mundo. Un siervo se dio cuenta, y dice la escritura, lo menciona así, de que recibieron una mala noticia. La mala noticia era de que la presencia de Dios no iba a estar con ellos y se desesperaron porque entendieron la necesidad de la presencia de Dios. Por lo tanto, nosotros como hombres que estamos trabajando al Señor, y ojo, mujeres, este video no está dirigido a las mujeres, pero las mujeres van a tener en algún momento sus momentos, sus espacios donde van a tener que hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, solamente que a nivel femenino. Tenemos que entender que sea a nivel masculino o femenino, lo que tenemos que hacer es ser adoradores, ser creyentes de lo que estoy haciendo. Una vez yo escuché una expresión de uno de los que fue uno de los grandes hombres de Dios y dijo, yo creo lo que predico. Y eso es lo primero, o sea, yo no saco nada para pararme en un púlpito a hablar de pecado si yo estoy pecando. Yo no saco nada para pararme en un púlpito a pedirle a la gente que alabe si yo no estoy alabando. Yo no saco nada con pedirle a la gente que palmee las manos si yo no estoy palmeando las manos. No saco nada con pedirle a la gente que vaya y hable en lengua si yo no hablo en lengua. No saco nada con pedirle a la gente que tenga libertad si yo no tengo la libertad. Entonces lo básico y lo primordial dentro de todo esto es que nosotros seamos, como fue nuestro gran referente, Cristo, que comenzó a hacer y enseñar. Él no enseñó, impuso, no, él comenzó a hacer y a enseñar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso nosotros tenemos que ser primero nosotros adoradores y luego pedirle a quienes están detrás de nosotros o delante de nosotros, en el caso de los coordinadores, que sean adoradores. Yo como encargado de ahora, malamente podría ser pedirle a la gente que alabe a Dios si yo estoy todo el día así. No, perdóneme, a mí me encanta adorar a Dios. Quítenme lo que sea, pero no me quiten nunca el adorar a Dios. Y que me lo traten de quitar, voy a seguir adorando. Y eso es el concepto que nosotros debemos tener. Entonces, el coordinador, si no tiene esa capacidad, si no puede adorar, o sea, no le podemos pedir absolutamente nada. O sea, no va a estar jamás en un púlpito porque no está adorando a Dios. Si lo primero es eso, el encuentro se hace primero en mi hogar, en el caso suyo en su hogar, lógicamente no va a ir a estar a mi casa a buscar un encuentro, una cuestión que cae de perogrullo. Pero el encuentro es en el hogar. Yo vengo preparado desde la casa. Yo no vengo a prepararme a la iglesia. Yo no vengo a prepararme a Padre de las Casas, a recién ahí a ponerme a orar, Señor, dame la libertad. No, yo salgo de mi casa y tengo que salir con la libertad. Por eso la Escritura dice ser libres, con la libertad con que Cristo os ha hecho libres.
Y si no tenemos la capacidad nosotros de darle esa libertad, no se la vamos a pedir a los demás. En este tipo de cosas sí hay que ser muy críticos. Y en este tipo de cosas nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Les cuento un ejemplo. En una ocasión, un coordinador, el día domingo, una reunión de día domingo. Los días domingos son bastante especiales, sobre todo en Padre de las Casas. Cuando las iglesias tienen reuniones los martes, los jueves y los domingos, en realidad tiende a ser un poco más suave. Pero cuando tenemos reunión solamente una vez a la semana, tenemos que hacer de que nuestra membresía, de que nuestra iglesia entre en la presencia del Señor, porque van a pasar 7 días, 6 días, perdón, 6 días antes que volvamos a tener esta nueva conexión en conjunto, esta conexión comunitaria que nosotros tenemos en la iglesia. Por lo tanto, la gente tiene que irse siempre provista de bendición, provista del alimento para soportar una semana de problemas, dificultades. Y por eso es importante que el coordinador haga bien la pega. Por eso es importante que el predicador haga bien la pega de otra manera, como lo podríamos hacer. Se nos muere la gente y estamos para alimentarla. Tal vez mis palabras son bastante más duras que en los videos anteriores, pero aquí entramos en el trabajo duro. Aquí entramos en un trabajo serio. Estamos recién partiendo en el inicio. No hemos entrado en la coordinación misma. Solo estamos en la parte inicial. Desde que damos el primer paso para subir al púlpito o al altar, para llegarnos al púlpito o al altar y comenzar la reunión. Pero nada de esto podríamos hacerlo sin la presencia del Señor. Continuamos en un video más. El Señor Jesús les bendiga.